nadie te cancela por accidente. Hay literalmente toda una industria diciendo a quién debemos amar y a quién debemos atacar. Esa es la misma industria que convirtió el perdón en un producto más. Y a este perdón no me refiero al perdón típico que conocemos como perdonarnos a nosotros mismos o un perdón que tratamos en terapia. Es más un perdón que se vende en masa, que es colectivo y que básicamente es monetizable. Este perdón, como lo mencionaba ahorita, se constituyó por la industria de la redención. ¿Quién es la industria de la redención? No te puedo decir exactamente, o sea, no te los puedo apuntar, pero es Hollywood. Y en Hollywood, o sistemas parecidos a este, el perdón se fabrica. ¿A qué me refiero con que se fabrica? Con que el perdón casi nunca es espontáneo, casi nunca es genuino y casi siempre es estratégico. Como te decía, no te puedo apuntar específicamente a quién le corresponde o quién está dictando este perdón, pero todo titular que ves en revistas, que ves en periódicos o que ves en tu celular está diseñado por agencias, por agentes, por guionistas, por estrategas de marca y por estrategias de diseño que están diseñando cada parte de la caída y cada parte del regreso. Y nosotros, como público, somos parte de este guión y de esta estrategia con o sin darnos cuenta, y ahorita voy a indagar más en eso. Voy a estar un poco nervioso porque es la primera vez que decido hacer esto como un episodio más. Quiero empezar a hablar más de la cultura pop como con estos pequeños episodios y pues voy a estar viendo mi computadora de acá, que puede que se le esté apagando o prendiendo la pantalla, por si ven eso, porque no logré quitarle esa función y ya me desesperé de intentar y no grabar. Este es el primer episodio de estos episodios sobre la cultura pop o creatividad o salud mental o lo que se me vaya antojando en el camino. Por si no me conoces, mi nombre es Patricio Maldonado, soy un creador de contenido y también soy un artista multidisciplinario. Como mencionaba hace 2 segundos, me encanta hablar de cultura pop, de creatividad y de salud mental y de todo eso que pasa por desapercibido, pero que habla más de nosotros de lo que creamos. Y eso es la cultura, porque la cultura nos forja y nosotros forjamos la cultura. Regresando al tema y a la industria de la redención, las redenciones no nacen de nuestro arrepentimiento colectivo como tal, nacen del marketing. Estas redenciones no le suelen pasar a personas como nosotros, a personas normales, porque si sí pasan, pasan en contextos muy pequeños. Les suelen pasar más a las celebridades, especialmente a las mujeres. Y a lo largo de este video te vas a dar cuenta que los casos de estudio que vamos a ver son mujeres. Entonces, si de pronto te das cuenta, porque de pronto me comentan de que por qué solo mujeres, y es porque les suele pasar más a ellas, desgraciadamente. Y bueno, para que suceda esta redención que hablamos, tiene que haber un arco narrativo. Ya este arco narrativo, for the sake de este video, le vamos a poner el arco de la redención. El arco de la redención tiene 3 etapas. La etapa en donde llevamos al artista hasta el tope, lo llenamos de entrevistas, lo llenamos de fotografías con los fotógrafos más importantes, de películas con los directores más aclamados, de música con los productores más importantes. Después, por alguna razón, no por alguna razón, la industria hace que nos harten, los tiramos al piso y es aquí donde suelen desaparecer. Y entonces, después, si cumplen con ciertas normativas que la industria exige, les damos su redención y las volvemos a llevar hasta arriba. Solo, repito, si cumplen ciertas normas o ciertas reglas, regresar más dóciles, más arrepentidos, más cohibidos, porque si no, entonces la industria les va a decir, ¿sabes qué? No eres lo que estoy buscando porque estás siendo rebelde contra quienes te controlamos, entonces hazte para un lado. Este arco narrativo o este arco de la redención es una fórmula matemática que se repite muchísimas veces. Es literal como si a todo mundo nos hubieran entregado una pequeña hoja con estas fórmulas tipo de cálculo integral o cálculo diferencial y las repetimos y repetimos y repetimos. Como decía, este arco narrativo se divide en 3 partes. Primero levantamos a los artistas, después los rompemos y finalmente los reconstruimos. Y estas 3 fases las podemos nombrar con nombres o valores un poco más psicológicos, como la primera fase es el amor, la segunda fase es el escándalo y la tercera parte es el arrepentimiento colectivo y el arrepentimiento individual del artista. Y todo esto es un mismo modelo de negocio. Ahora, aquí me voy a hacer un poco el tonto porque voy a decir algo que sé que no es así. O sea, cuando hacemos esto, cuando llevamos
llevamos a las celebridades por este camino, sabemos conscientemente que lo estamos haciendo. Pero nos gusta pensar sobre nosotros o pensar de nosotros que somos como estos pensadores o espectadores críticos, pero en realidad solo estamos siendo partícipes del mismo ciclo, conscientes o inconscientemente. Y esto lo hacemos porque formar parte de este ciclo nos da cierto poder o valor moral. Porque como humanos nos gusta sentir que perdonamos, porque perdonar nos hace sentir mejores. Este mismo arco de redención nos da la ilusión de empatía, aunque como mencionaba hace unos momentos, es parte del mismo espectáculo, pero solo está disfrazado con empatía. Ahora, si tuviera que elegir a una celebridad o un artista para empezar a hablar de este caos, de esta catástrofe, de esta situación que se repite una y otra vez, se me fue la palabra en este momento, hay una palabra que literalmente define esto, ¿no? Que estas como catástrofes meteorológicas que se repiten una y otra vez. En fin, si tuviera que decidir a una persona para esto, una celebridad, sería Britney Spears, porque nadie en esta industria nos ha demostrado cómo esto funciona. Lo hemos visto literal, o sea, explícitamente frente a nosotros, lo hemos dejado suceder, luego nos hemos arrepentido de haberlo dejado suceder y todavía nos quedamos cuestionando qué es lo que está pasando, porque lo que está sucediendo ahorita no es lo que esperábamos que sucediera al final de todo esto. Britney Spears es el más claro ejemplo de esto, en especial porque su vida fue tratada como una telenovela y nosotros fuimos quien la consumimos. Literalmente consumimos su vida desde que nuestras televisiones eran más anchas y veíamos los noticieros. Después cruzó a los periódicos, a toda revista que consumimos como adolescentes o como adultos. Después evolucionó como con las redes sociales, estuvo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. La hemos visto literalmente crecer, la llevamos a su ascenso y la vimos caer y nosotros la llevamos a su deterioro. Y lo peor de todo es que la convertimos en un meme cuando estaba en su ascenso, en su descenso y en su deterioro, en su regreso, la hemos convertido en meme en todas partes. Desde el meme que usamos cuando se rapó y rompió con su paraguas esta camioneta o golpeó la camioneta y lo usamos como un meme de salud mental, y también los bailes que ahora hace con estos cuchillos o lo que sea dando vueltas, también lo hacemos un meme, y yo también he sido partícipe en esto, no me voy a excusar aquí y decir que no he hecho eso. Veíamos cómo ascendía, cómo colapsaba y cómo la convertían en un personaje más de la cultura pop. Lo extraño de todo esto es que nos parecía normal porque lo vimos tanto que dejó de parecernos algo raro, y yo lo asimilo mucho como un hábito. Al principio, construir un hábito te molesta, te pica porque tienes que pararte a hacer ejercicio por la mañana o tienes que tomar más agua, pero en realidad eventualmente este hábito se forma parte de tu vida, y creo que el caso de estas celebridades es como un hábito. Al principio vemos algo raro y decimos de que esto no debería ser así, pero nos lo meten tanto, nos lo infiltran tanto en nuestras cabezas que eventualmente decimos de que ok, creo que está bien. Cuando se rapó, cuando lloraba, cuando perdía el control frente a las cámaras, no vimos a primera instancia una mujer agotada. Vimos contenido y lo que yo considero las primeras instancias del exceso de contenido. En algún momento me voy a ir un poco más para atrás y voy a hablar del Star System de Hollywood, que es quien inició todo lo que vemos hoy como celebridades, pero digamos que Britney Spears es el epítome más reciente y moderno de lo que el Star System es. Si quieres indagar un poco más sobre el Star System, te dejo aquí la palabra para que la puedas googlear, y si te interesa, podría hacer un video sobre eso también. El morbo, aunque parecía inofensivo, era en realidad violencia. Y esa frase me gustaría que nos la metiéramos en la cabeza porque lo seguimos repitiendo. Yo soy de México y veo este patrón repetirse en celebridades o en creadores de contenido más pequeños. Es Alucine, es Daniela Rodríguez, Juan Pazurita, esta actriz de Roma que siempre se me olvida su nombre. Lo vimos con Rosalía, que es de España también. Lo vemos con Taylor Swift todo el tiempo y más adelante vamos a hablar de eso. Porque nos gusta, porque aunque pongamos nuestra moral y pongamos nuestros valores enfrente porque todos hemos cometido cosas, el morbo de ver a una persona caer nos gusta, y parece inofensivo porque lo hacemos a través de un medio, a través del periódico, a través de nuestras pantallas, pero en realidad es violencia. Y eso es lo que quiero que guardemos en nuestras cabezas. A esto la psicología le llama deshumanización. Espero haberlo dicho bien.
pero es básicamente cuando el otro deja de parecernos una persona y se vuelve un símbolo. A lo largo del video voy a estar eruptando mucho, perdón si me están escuchando en sus carros, pero es que cuando me pongo nervioso, erupto. Como decía, la psicología le llama a eso deshumanización, cuando dejamos de ver a la otra persona como una persona y lo convertimos en un símbolo, y eso es lo que hacemos siempre con las celebridades. Cuando les reducimos a un personaje, dejamos de sentir compasión y entonces dejamos de empatizar con ellos. Y entonces ya no nos duele verlos mal porque ya no los vemos como personas reales. Cuando los deshumanizamos es cuando puede aparecer el siguiente acto, y el acto, porque ojo, todos estos actos generan dinero, generan un retorno de inversión para la industria. Pero los primeros dos actos, el auge y la caída, son los más rápidos de generar dinero. El arrepentimiento es el más complejo porque tiene que seguir ciertos patrones, ¿no? Como ciertos moldes. Y ese acto es el arrepentimiento colectivo. Básicamente, el público se cansa del escándalo y de pronto, así de la nada, como si Santa Claus llegara, aparece la empatía envuelta así en nuestra casa. Todos la abrimos el mismo día, el mismo Navidad, y decimos de que, ay, esta persona no se merecía tanto dolor. Pero esa empatía, como les mencionaba, está fabricada. En este momento, cuando sucede la empatía y cuando el artista nota que sucede la empatía, o al menos su equipo, es cuando cambian de publicista, cuando cambian de discurso y cuando comienza toda la maquinaria del perdón. Esta maquinaria del perdón tiene ciertos rasgos o ciertos contenidos que lo vas a ver repetido. Voy a dar 3 ejemplos aquí: Britney Spears, Taylor Swift, Pamela Anderson. Hay un documental, hay una entrevista exclusiva, hay una historia que está contada desde su versión y por lo regular choca con algo que se contó sin que eso fuera su versión. Y entonces, cuando está sucediendo eso, de pronto todos nos volvemos expertos en su vida, nos volvemos expertos en psicología, nos volvemos expertos en leyes, nos volvemos expertos en traumas, en tutelas legales, y todos tenemos una opinión que dar. Para Britney Spears, este documental, esta serie este documental, este libro, todo esto fue Framing Britney Spears, que salió en Netflix, si bien recuerdo. Estuvo el libro de The Woman in Me, que fue cuando Britney Spears dijo, ese documental no me gustó, aquí está mi versión. Creo que iba a haber una entrevista con Oprah que nunca salió al aire. Y también están los miles de hilos en TikTok, o en Reels, o en YouTube, o en Facebook, explicando lo que realmente pasó. Yo, aquí, en este video también. Todo eso forma parte de la narrativa de la redención, producida por la misma prensa y las mismas personas que antes la construyó y la construimos. Primero la llamaron o la llamamos loca y después la llamamos una víctima del sistema, cuando el sistema somos nosotros, somos todos, es el mundo. Y ahora, cuando la llamamos víctima, todos queremos ser parte de su rescate, pero ese rescate también se vuelve contenido. Lo vemos en los noticieros generan dinero de eso, lo vemos en TikToks virales o en videos virales en YouTube y eso genera dinero también. Lo vemos en los documentales, lo vemos en ruedas de prensa, lo vemos en todas partes y eso es dinero, 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 dinero. Esta industria solo quiere dinero. Eso es contenido porque la empatía genera interacción y la interacción genera dinero. Y con esto, la última frase que tengo aquí, que la pongo aquí porque es lo que se me hace como más doloroso, es que ni el arrepentimiento se escapa del mercado. Así voy a terminar con Britney Spears. Quiero que recuerden cada pedazo, o sea, ahorita de tarea se van a sentar en su casa y van a recordar cada pedazo de la historia que realmente fue un caos, ¿no? O sea, siento que todo sucedió al mismo tiempo. Recuerdo yo estar muy, muy chiquito, sentado en el piso, viendo los noticieros con mi mamá. Cuando estaban en esta parte de alzar a Britney Spears, estaban diciendo que era la nueva artista, la nueva princesa del pop. Creo que el single era Hit Me Baby One More Time, realmente no recuerdo. Y también recuerdo haber estado cantando solo esa misma canción en el karaoke. Después brinco y estoy viendo revistas y en internet sobre cómo la catalogaban como una mala madre por llevar a su bebé en el asiento con ella cuando no había ideas sobre esto y cuando ella estaba aturdida por los paparazzis, todo lo que pasó legalmente con su ex esposo. Después de eso nos brincamos al thumbnail de Womanizer en YouTube y mi vecina comprando ese disco, mismo disco que estaba siendo criticado en las noticias porque estaba un show muy falso, entre comillas. Los VMAs
de verdad, o sea, aterrorizamos a esta persona y después queremos que salga como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que se me hace más ridículo de nosotros como personas. Tengo otro documento aquí mismo en donde pongo ciertas partes, por si acaso se me olvidan. Repito, este es mi primer episodio de esto, entonces voy a andar un poco por ahí, por allá. Crucemos al siguiente artista. Y a este artista o esta celebridad la menciono porque es quien ahorita tengo más presente. De hecho, hoy voy a ver su nueva película, que es Die My Love. Y si ya con eso no sabes quién es, pues su nombre es Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence ya existía antes de esto, pero mi primer encuentro con ella fue cuando The Hunger Games creció y se hizo esta locura mundial. Cuando estoy hablando frente a la cámara, o sea, sin guión, sin nada, y tengo que usar mi cabeza más, se me olvidan todas mis palabras. O sea, el diccionario de aquí, la RAE, desapareció. Me dan ganas de ir al baño, me dan ganas de eruptar y me pongo muy nervioso, entonces perdónenme. Pero bueno, el segundo es Jennifer Lawrence. Y lo pongo aquí también porque el caso de Jennifer Lawrence fue un poco distinto a lo que vamos a ver con las otras celebridades. Todas tienen sus particularidades, pero el de Jennifer Lawrence, aunque distinto, también es, la neta, muy similar al de Britney Spears. Y ahorita vamos a tratar de comparar los casos, ¿no? Aquí como con una pequeña tablita. Con Jennifer Lawrence no hubo un colapso ni un escándalo muy visible. Ahorita hablábamos de Britney Spears y de cómo la veíamos en todos los periódicos, como monetizando y romantizando el escándalo, su caída. Con Jennifer Lawrence fue más silencioso. Fue un desgaste silencioso, como si el público simplemente se hubiera cansado de verla respirar. Ahora, para entender su caída, primero hay que entender que por años Jennifer Lawrence fue la artista más querida de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo también, quienes partes del mundo que centran y consumen mucho la cultura pop americana, y se le quería mucho porque era una actriz que se apegaba más a algo más natural, más real, era graciosa también. En todas las entrevistas que aparecía tenía todo el mundo atacado de la risa, y en una industria llena de superficialidad, de artificialidad, representaba lo cotidiano. El problema aquí es que el público, nosotros, tenemos muy poca tolerancia para lo auténtico, para lo real. Lo que al principio nos parecía refrescante, repito, verla en esas entrevistas, se me viene mucho la entrevista que tuvo con Ellen, donde hablaba de estar tomando y de este personaje que luego apareció en la alfombra roja, sus caídas, las entrevistas que aparecían después de que ganó el Oscar, o sea, todo esto nos daba risa. Eventualmente con el tiempo hacen que nos parezca molesto, hacen y hacemos, porque digo hacemos porque nos hacen, pero también nosotros decimos de que bueno, me parece que sí lo voy a hacer. Y es ahí cuando me frustra el internet, porque siento que nos quitan nuestra crítica, nuestra propia opinión, porque somos people pleasers y queremos estar bien con lo que nos están diciendo, con lo que debemos estar bien, ¿no? Y en menos de 5 años, la misma espontaneidad que la llevó a la cima empezó a incomodar a la sociedad. Y entonces los medios hicieron lo que siempre hacen, saturarla y saturarnos de su persona para que la hartemos, para que nos hartemos y la hagamos para un lado. Estaba en todos lados todo el tiempo, estaba en late nights, de hecho dirigió late nights ella, uno con Kim Kardashian, en donde habló mucho de las Kardashians y me fascina ese episodio, en entrevistas, en memes, y ahorita mencionaba lo de las caídas. Cada caída suya se convertía en un chiste. De hecho, en la entrevista por la que quise hacer este video, porque ya antes había hablado de la industria de la redención, ella menciona cómo estas caídas eran reales, pero ella misma sabía que estas caídas se iban a malinterpretar y el público se iba a hartar de ella. Y tenía 23 años ella cuando creo que le preguntaron de que sientes que todo el mundo te ama, y ella dijo que esto es muy precario. Y es muy precario porque eventualmente se iban a hartar de ella, y tenía razón, predijo el futuro, y eso está feo y está mal. Eventualmente su presencia dejó de ser divertida y empezó a hacer puro ruido. Ella misma lo dijo, la gente se cansó de mí, estaba en todos lados, y tiene razón. La psicología lo explica de esta manera. La exposición constante provoca habituación. De nuevo, la exposición constante provoca habituación, que si lo pudiera cambiar de palabras, cuando vemos demasiado a alguien, nuestro cerebro deja de reaccionar y entonces lo familiar se vuelve fastidioso. La atención masiva es adictiva y a las personas que se vuelven celebridades les gusta esa atención, porque como personas nos gusta esa atención. No a todos, a muchos. Que de hecho las alucinas acaban de sacar un video sobre eso y hay 2 posturas sobre este mismo tema en un mismo podcast y me encanta eso. Pero esta atención masiva también tiene un efecto de rebote brutal, tipo el Ozempic, pero cambiado a celebridad.
oportunidades. Y entonces, cuando sucede ese rebote es cuando empieza el castigo. Y este castigo no es por algo específico que esta persona haya hecho, es simplemente porque existe y porque estuvo presente para nosotros. Y Jennifer, para evitar que esto se prolongara o que su salud mental se deteriorara aún más con esto, hizo lo que yo creo que fue correcto, desgraciadamente, y fue desaparecer del ojo público. Regresando a las alucines, porque estaba viendo el episodio antes de grabar este video, estaban mencionando que cuando hacen sus shows, el público paga y en los comentarios de TikTok les ponían de que, ay, es que nosotros pagamos, entonces exigimos esto. Y es como que no, te pagas, te damos el show, pero no por eso tienes el derecho de humillarnos o hacernos menos. Y eso nos pasa mucho porque deshumanizamos y por la exposición y la habituación a estas personas, ¿no? Entonces, desaparece por un tiempo Jennifer Lawrence y regresa con películas muy bien hechas, muy bien escritas, desde la película de comedia que tuvo. También sacó una en pandemia, pero fue un poquito más sorda. Pues la película que acaba de sacar con Robert Pattinson, que es Die My Love. No sé si recuerdan que al principio les mencioné que para que haya un arco de redención hay ciertos moldes que el artista tiene que cumplir, tiene que regresar y cuando regresó, lo hizo con el tono exacto que la industria exige. Más discreta, más contenida, más madura, más moldeable. Y en ese como gesto o en esa actitud hay algo que es muy simbólico. Si los artistas saben cuándo desaparecer y cómo reaparecer, entonces te dejan regresar. Si no sabes cómo reaparecer, que lo vamos a ver en un caso al final, entonces te borran. Porque recuerda, no puedes ser tan rebelde a esta industria. Puedes ser ligeramente rebelde, pero no tanto que entonces no les monetices. No lo voy a hablar como en este caso, pero un caso de un artista que me molesta mucho cómo esta rebeldía le fue en su contra es Tinashe. Creo que es uno de los artistas con más talento, pero esta misma rebeldía le ha causado estragos en que su carrera no pueda despegar como me gustaría y supongo que a ella también le gustaría. Ahora, aunque este desaparecer y regresar parezca un arco de redención, es en realidad una negociación. Y esta negociación está moldeada por la industria, por el mercado y por el artista mismo. Si tengo que terminar con alguna conclusión de Jennifer Lawrence es, nosotros también somos culpables de esto. La industria por sí sola no va a cambiar tanto, es porque, repito, estamos peleando contra quién sabe qué. Tenemos que ser más conscientes de nuestras opiniones, de lo que sentimos por una persona y saber si lo que sentimos viene realmente de nosotros o viene porque alguien más nos está diciendo que debe de ser así. Y cuando nos damos cuenta o nos demos cuenta de que nos estamos sintiendo así porque alguien más nos está diciendo, entonces apoyen a esos artistas locales, nacionales, internacionales, apoyen a los artistas a los que la industria les está diciendo si no te moldeas a lo que yo quiero, no regresas. Y con eso sigo al siguiente bloque. Quiero aclarar que soy Swiftie y que si me atacas en los comentarios me voy a pelear. No, no es cierto, pero el siguiente caso es Taylor Swift y es importante porque su arco de redención, su arco de caída es constante y eso es algo que choca contra Britney Spears y Jennifer Lawrence, que si hacemos la tablita es literalmente lo mismo, simplemente el de Britney Spears es más público y más excesivo y el de Jennifer Lawrence lo controló, lo contuvo porque supo desaparecer. Y así aparece Taylor Swift y el control narrativo y masivo. Empiezo leyendo porque estoy nervioso y no quiero decir algo más y porque tengo ganas de ir al baño y se me está atrofiando el cerebro, pero no sé cómo actuar en este momento. Taylor Swift entendió que si el perdón es inevitable, entonces es mejor aprender a controlarlo. ¿Qué pasó con Taylor Swift? Taylor Swift siempre fue amada y odiada al mismo tiempo. Taylor Swift creó esta imagen desde un inicio de una niña buena, una niña que no omitía opiniones políticas, que seguía todas las reglas, que rompía contra las críticas. Recuerdo esta performance en los Grammys en donde canta la canción de Min después de que un crítico criticara su voz y todo el mundo se aplaude y bla, bla, bla. Ok. Todo esto se rompe en el 2016, después de su álbum de 1989, en donde ya estaba teniendo una sobreexposición y el público se estaba cansando. En 2016, entonces, Kim Kardashian filtra un video público, que era también... Filtra un video público, no. En el 2016, Kim Kardashian filtra una conversación editada que tuvo Taylor Swift con Kanye West, en donde Kanye West le dice que va a escribir una canción sobre ella y ella le dice que sí a ciertas partes, pero no está de acuerdo con otras. Se edita este video para que eso no parezca así y se hace un caos con eso. Cuando sale esta canción, yo recuerdo estar en un restaurante, se estaba comiendo y el internet entero se le fue encima. De hecho, hubo un hashtag que fue tendencia mundial por días y era Taylor Swift is over party.
Las acusaciones, por más diferente que haya sido el caso, fueron las mismas de siempre, que era falsa, que era manipuladora y que todo estaba calculado. Estas mismas palabras, falso, manipulador, calculador, en hombres se les llama que son inteligentes en negocios o business savvy. A Taylor Swift se le llamó esas palabras. Es decir, a los hombres, aunque creamos eso, es más, no, ni creemos. A los hombres no los juzgamos por la forma en que manejan sus líos, sus controversias. No les decimos que son falsos, que son manipuladores o que son calculadores. Esas palabras se las adherimos a Taylor Swift porque es mujer. Y ahí es donde digo que la industria de la redención sucede más con las mujeres que con los hombres porque somos machistas, desgraciadamente. No sé cómo salió eso, pero ese es el problema. Y entonces lo que debería ser algo como business savvy, que fue inteligente y supo cómo manejar todo esto, es calculadora. Y hay una canción de Taylor Swift para eso. Ahora, lo brillante de Taylor Swift o de lo que hizo fue su regreso. En el 2017, cuando todos menos lo esperábamos, porque para esto Taylor Swift sacaba disco cada 2 años y en este momento pasó un año más. Después, de pronto en el 2017, borró todo su Instagram y un día subió una parte de una víbora hasta que subió esta víbora digital completa, porque recuerden que cuando la cancelaron lo que le decían es que era una víbora, y después lanzó Reputation. En Reputation lo que hizo fue apoderarse del papel de villana que la gente le estaba dando y lo usó a su favor. Apréndanse esta frase si son estrategas de marca o quieren su marca personal. Transformó el insulto en identidad visual y su humillación en material creativo, importante para sus marcas personales. Y eso es lo que se le llama control narrativo. Sí, es una de mis palabras favoritas, de mis términos favoritos, control narrativo y mundo narrativo. Y es básicamente no esperar a que el público te perdone, es vender tu propia redención antes de que te lo ofrezcan. Me gusta integrar conceptos psicológicos porque es lo que estoy estudiando y es lo que espero eventualmente no lo tenga que mencionar y solo se empiece a meter como en mis videos porque la cultura pop está infestada de psicología. Pero esto que vemos de Taylor Swift, lo del control narrativo, lo del insulto en identidad visual y humillación en material creativo, es básicamente integrar la parte de ti que más te pesa o que más te da miedo y hacer la parte de ti, porque eso es integrar. Entonces dejas de huir de esta parte de ti y la usas a tu favor. Pero en el caso de Taylor Swift, más que ser un proceso terapéutico, fue una estrategia de marca, fue una estrategia de marketing, de publicidad, de imagen. Taylor Swift entendió que la única forma de sobrevivir al constante escrutinio público, si lo dije bien, sí. Taylor Swift entendió que la única forma de sobrevivir a que el público te esté jodiendo todo el tiempo es volverte indispensable. Y esto lo hizo haciendo del odio parte de su marca. De hecho, en su último disco, en The Showgirl, dice en una entrevista con J. Lo que en la semana del lanzamiento de su disco, todo lo que se diga bueno o malo de ella apoya sus números. Esa es la versión madura de Reputation, la que entendió que el odio en su carrera iba a ser inevitable. Entonces, para este punto con Taylor Swift, no sé si el público realmente la perdonó, pero lo que sí podemos decir de ella es que cambió las reglas del juego. Y lo fascinante es que cambió las reglas del juego estando dentro del sistema. Creo que es uno de los únicos casos que ha logrado hacer esto, si no es que el único, porque después de que sucedió eso, la industria empezó a cambiar sus reglas también. Se me va a acabar la pila, entonces espero no hay un jump cut aquí gigante. Voy a aprovechar para ir al baño y regreso con este podcast que ahora va a estar interrumpido. Espérenme, porque ya no aguanto. Ahora sí, me he regresado, pero un poquito de agua. ¿Cómo voy? Pónganme en los comentarios cómo voy, qué opinan de todo esto, para saber qué piensan al respecto de esto hasta ahorita. Repetir las mismas palabras de otra forma, pero díganme para saber qué cambiar o qué no. Bueno, esos son los 3 actos, por así decirle, de esta obra más grandes o los que más quería resaltar: Britney Spears, Jennifer Lawrence y Taylor Swift. Porque, repito, tienen este mismo arco, tienen ciertas diferencias como sutilezas en la manera en que se llevaron a cabo. Jennifer Lawrence, Spears se parecen un poco más en el exceso, quien lo supo, desgraciadamente, o sea, quienes afortunadamente tenían ya casos detrás de ellas, que fueron Jennifer Lawrence y Taylor Swift, supieron cómo manejar esto un poco mejor, o mejor, mucho mejor que Britney Spears, pues porque ya existía el libro y no quisieron repetir la historia, porque la historia se repite y la historia no se debería de repetir. Y así llegamos al último bloque, que son Pamela Anderson, Anne Hathaway, Lindsay Lohan, Amanda Bynes y todos los casos secundarios. Entonces, los nombres que acabo de mencionar: Pamela Anderson, Lindsay Lohan, Amanda Bynes,
Anne Hathaway. A pesar de que digo los casos secundarios no es que sean menos o más importantes, es simplemente que los quise hacer un poquito más chiquitos porque es mi momento de promocionarme. Ya hay videos sobre ellas, creo que solo sobre Anne Hathaway, ¿no? Que podría ser un video sobre eso. Ya hay videos sobre ellas en mis redes sociales, entonces síganme en las otras redes sociales. Aquí les dejo las redes, pero es el mismo nombre de aquí, Patricio Maldonado X, así me pueden encontrar en todas partes. Correo para negocios, Patricio Maldonado X, TikTok, Instagram, todo, Patricio Maldonado X, síganme. Pero estas 4 historias son historias distintas, pero tienen un mismo patrón. Vamos a empezar con... ¿Quién empezamos? Pamela Anderson. Pamela Anderson es de los casos más ridículos, creo, porque ella fue ridiculizada y fue aterrorizada por un video íntimo que ella no decidió sacar al público, que nosotros robamos. Y cuando alguien no decide compartir algo, no es para nosotros para consumir, no es de nosotros para consumirlo. Después de que esto sucediera, le llevó hasta el fin de todo. Pamela se retiró, se fue a vivir a Canadá, y plantó su jardín y tiene todo un cookbook y toda una cosa sobre eso. Desgraciadamente después, creo que fue HBO o Hulu, una de estas 2 plataformas, sacaron una serie sobre su situación, sobre su romance, sobre el robo de esta película, de esta cinta, pero no fue contada con su consenso o bajo su supervisión. Es lo mismo que pasó con Britney Spears cuando se cuenta algo que ella no quería que se contara de esa forma. La ridiculizaron feo porque ya la habían ridiculizado y con esta serie dijeron de que ¿cómo hacemos para que regrese al ojo público? Repito, redención. Vamos a ridiculizarla. O sea, estuvo muy raro. Mínimo el de Britney Spears no era tan ridiculizador. Pero después de eso es cuando Pamela dice que, ¿saben qué? Esto no es algo que yo quería, entonces ahí les va un libro y la serie de Netflix, que era un documental. Y así fue como Netflix la convirtió en un símbolo de dignidad. Anne Hathaway pasó de ser una de las actrices más reconocidas y queridas a ser una de las más odiadas en el internet, y a ella se le considera la reina del comeback. Entonces, a pesar de que te maltratan y de que te terrorizan, tienes que aprender a reírte de eso para que te quieran de regreso. Lindsay y Amanda fueron destruidas por la prensa y olvidadas. Aquí es donde los casos son distintos. El de Lindsay es un caso muy interesante porque ha tenido un comeback inmenso y lo agradezco, o sea, genuinamente aplaudo porque no se merecía la manera en que la destruimos, que fue muy similar a lo que hicimos con Britney Spears. Pero Lindsay regresó con estos patrones que la industria te pide: el ser más moldeable, el ser más, pues sí, más noble, arrepentida, entre comillas, lo que hizo mal. Regresa con una familia, con su hijo, regresa estéticamente apegada a lo que la industria quiere, haciendo los roles y estas películas que también la industria quiere, la nostalgia vende. Entonces, en Walmart hizo un anuncio de Mean Girls, quieren hacer una secuela de Mean Girls, las películas de Netflix de rom-com, que es algo que queríamos mucho de Lindsay Lohan. Todo en su persona es lo que la industria literalmente la trajo como en la escuela, como llevar la dirección y decir: lo que quieres regresar, quieres buenas calificaciones, haz estas cosas. Por otro lado está Amanda Bynes, que también su deterioro fue uno que no debió de suceder porque involucraba cuestiones de salud mental, y nos hacemos los muy nobles, los muy inteligentes, los muy sabelotodos de la psicología y de los traumas, pero cuando aparece frente a nosotros, como lo fue el caso de Amanda Bynes, la llevamos hasta el suelo. Amanda Bynes se recupera, hace su vida, pero estéticamente no es lo que la industria espera. Decide enfocarse en otras cosas que no son cine, que no es música, y la industria, no sé qué haya, o sea, no sé si ha habido contacto entre esto que se dice la industria y ella, pero no es el regreso que se espera. Entonces el público dice: ay, ojalá fuera como es antes, comparando literal, reduciendo su persona, lo que es ella como persona, su inteligencia, a una imagen. Lo que era esta imagen cuando estaba dentro de la industria y lo que es ella ahora siendo feliz. El regreso de Amanda Bynes también es válido y es igual de válido que todos estos, y no tienen nada que ver su imagen, lo que nosotros consideramos estético, hegemónico, lo que quieras. Eso no tiene que ver con que una persona lo logró o no. En fin, esos son los otros 4 casos, y para todos estos 4 casos la nostalgia tiene un papel clave, porque la nostalgia suaviza las cosas y hace que el pasado parezca entonces más amable, lo veamos con otros ojos, porque recuerden que el pasado no existe y lo que concebimos o lo que tenemos la idea del pasado, le agregamos cosas nosotros, cambiamos la historia y entonces no es como lo imaginamos realmente. La nostalgia hace que el pasado parezca más amable y entonces el perdón más fácil. Y para todo esto no solo perdonamos a las celebridades, que son quienes únicamente deberían de recibir nuestro perdón,
Hacemos esto también para perdonarnos a nosotros mismos y nos perdonamos a nosotros mismos por haberlos odiado y, como decía al inicio, para hacernos sentir mejor, porque como humanos el tener este acto de nobleza nos hace sentir superiores, ¿no? Como yo te perdoné a ti por el cagadero que hiciste antes, pero como soy maduro y como sociedad hemos cambiado, entonces te perdono. Redimir a alguien que juzgamos nos da placer moral, nos hace sentir que evolucionamos, nos hace sentir que ahora somos más conscientes, que como sociedad hemos entendido la historia y por consecuente no la vamos a repetir, pero la seguimos repitiendo y para este punto ya sabemos quién es la siguiente persona que va a caer y que va a pasar este patrón otra vez. Entonces lo que cambia no es la historia, como acabo de decir, lo que cambia es la manera en que contamos esa historia. Lo que antes era morbo, ahora le cambiamos las palabras para que parezca una reflexión del daño que hicimos como sociedad, como cultura, un daño que hizo la industria. Y esa nostalgia, esa redención la está fabricando la industria, no son nuestros propios pensamientos. Nosotros no estamos decidiendo que estamos perdonando a estos artistas porque no requieren, no tendrían por qué pedirnos que las perdonemos. Nosotros tenemos que pedir disculpas porque nosotros fuimos quienes decidimos seguir lo que la industria nos dijo y no tener opiniones y cerebro propio y llevarlas hasta el fondo. El mecanismo sigue siendo el mismo, solo que ahora es más estético. Y con eso hago el cierre de los bloques, pero no se vayan porque todavía queda una reflexión. Esto es un ensayo y ya saben que el ensayo tiene su introducción, su desarrollo y su cierre. Para todo esto, sigo pensando que no ha cambiado la forma en que consumimos el trauma o el dolor ajeno, solo hemos cambiado la manera en que se presenta o lo presentamos, ¿no? Solo ha cambiado la manera en que llega a nosotros, como mencionaba con Britney Spears, primero cuando era más nuevo para la era de lo digital, del internet, lo veíamos más lento en las televisiones y ahora lo vemos de maneras más deprisa y con más opiniones y más polarizado con redes sociales. Cambia el empaque, cambia la envoltura, pero la historia sigue siendo la misma. Y lo que antes lo hacíamos abiertamente, porque antes no teníamos piedad, no teníamos pudor tampoco, literalmente las revistas, los tabloides, las críticas que hacíamos eran durísimas, machistas, misóginas, depreciables, eran asquerosas y ahora lo disfrazamos o nos hacemos o damos estas críticas como con una conciencia más empática, como más conscientes, ¿no? Como ya crecimos y ya tenemos idea de lo que sucede, entonces cuando criticamos a un artista lo hacemos porque somos otra vez superiores, entre comillas, y no es cierto, estamos haciendo la misma historia una y otra vez y me da miedo saber quién sigue porque vamos a volver a evolucionar, pero solo vamos a evolucionar si seguimos con este mismo patrón para cambiarle el nombre al perdón. Y entonces el arco narrativo o el modelo de negocio o el arco de redención sigue siendo el mismo. Alguien sube hasta el pico, hasta la cima del Everest, hasta el cielo, hasta el universo, y entonces alguien cae, alguien observa y alguien cobra, monetiza, hay un retorno de inversión por contarlo. Y cuando digo alguien, no me refiero a alguien externo a nosotros, persona que está viéndome, porque luego veo muchos comentarios de yo nunca hice eso, todos lo hicimos. De alguna u otra forma, con uno u otro artista, todos fuimos parte de este movimiento, de esto, lo que sea que haya sido. Ese alguien somos nosotros. Cuando digo alguien, me refiero a nosotros. Somos nosotros el público quien decide o quienes decidimos a quién observar, a quién cancelar y a quién volver a amar. Porque así nos encanta que alguien más nos diga qué hacer, ya sea la medicina, la religión, la ciencia, la industria. Pero somos nosotros mismos quienes decimos, ok, voy a tomar lo que tú me dices y lo voy a hacer. Entonces, aquí nadie te está obligando a hacer algo. Simplemente tú decidiste que eso era lo que tenías que hacer y lo hiciste. Nos gusta pensar como sociedad, ahora que la psicología es este boom en redes sociales y que todo el mundo es un narcisista, nos gusta pensar que ahora entendemos el trauma y que ya no haríamos lo mismo. Lo peor es que todo es un circo y eso también es parte del espectáculo. Y es por eso que la industria es brillante, porque convierte la culpa en contenido y el perdón lo hace engagement, entonces monetiza con todas las partes de este ciclo. Nos vende la idea de que aprender a sentir lástima es lo mismo que crecer emocionalmente. Y eso no es evolución. No voy a meterme ahorita a hablar del cambio de Jaguar, la marca de coches, porque yo creo que era una buena estrategia, solo no lo siguieron adelante.
lo que hacemos nosotros no es evolución, es solo un mejor branding. ¿Por qué puse Jaguar? Porque creo que su error fue la manera en que querían evolucionar, pero solo cambiaron el branding, como que solo cambiaron la fachada, no nos metieron a la historia, no nos dijeron por qué están pasando las cosas tan a fondo, no fue lento, solamente borraron la fachada y la cambiaron y ese es un problema con el público y nosotros somos el público, entonces no evolucionamos, solo cambiamos de branding. Y entonces te dejo con una pregunta final. ¿De verdad cambiamos como audiencia o solo cambiamos las palabras y la manera en que definimos y justificamos lo mismo? Porque seguimos aquí observando, decidiendo a quién vamos a criticar, quién debe de caer, a quién debemos de cancelar, ¿por qué? Porque quién es superior a quién, ¿por qué? Porque si esto, hay miles de razones para hacer lo que hacemos y siempre encontramos una manera de justificar por qué estamos despedazándole la vida a una persona, porque nos creemos con esta superioridad moral frente a nuestras pantallitas en el celular de decir, tú no mereces tu vida, entonces de alguna forma te voy a hacer caer y lo hacemos con un discurso de conciencia. Y eso no justifica absolutamente nada. Y así ya terminé mis notas y así ya terminé este capítulo de la industria de la redención. Es un tema que va a seguir sucediendo. De hecho, noviembre es un mes muy nostálgico. Ahorita está regresando Stranger Things. Van a empezar las películas navideñas, van a empezar los remakes otra vez. Vamos a estar viendo, acaban de publicar Malcolm in the Middle, va a salir otra vez y de hecho salen florecitas, hojitas como de otoño. ¿Qué más? Va a haber varias cosas ahí de redención y de que todo puede volver a ser. Entonces sí, cuestiónate tú como persona y yo como persona si las cosas que hacemos las hacemos de verdad por nosotros o porque alguien más nos está diciendo, porque eso es algo que nos pasa mucho en este mundo nuevo. Y platícame de qué te gustaría que hablara aquí en este canal. Y además de estos podcasts, si te metes en mi YouTube, voy a estar haciendo vlogs como diario creativo sobre lo que pienso yo como creativo, lo que estoy haciendo como artista, porque como les dije al principio, creo contenido, pero también soy artista multidisciplinario. Entonces, pues sí, nos vemos en el siguiente episodio, que ya lo estoy preparando. No sé si voy a hacer mi primera funa, y acabo de empezar. Dame like, suscríbete, dame amor, por favor, porque necesito validación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Adiós.